¿Qué tal, compañeros? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia de la asambleísta Janine Cruz. Nosotros que estamos en el mundo de la educación conocemos perfectamente quién es Janine Cruz y de quién se trata. Pero ella se considera una orgullosa lojana, una mujer comprometida con el desarrollo de una sociedad más humana. Es asambleísta por Loja y en estos momentos es vicepresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. ¿Es así, estimada asambleísta? Así es, soy una mujer oriunda pues de la Centinela del Sur. Hoy tengo la grata responsabilidad de poder asumir la vicepresidencia de la Comisión de Educación. Muy bien, entonces vamos a empezar con un tema que está un tema actualizado, ¿no? Usted como ciudadana lojana, Loja en los actuales momentos nos está representando como una ciudad sostenible. ¿Por qué se ha seleccionado, cómo así nos representa Loja? Tenemos entendido que están trabajando por caminos para los ciclistas. Mira, ahorita tenemos un gran representante como es Richard Carapaz. Están trabajando de una mejor manera con los residuos sólidos, con el tratamiento, y también están permitiendo que más taxis y buses sean eléctricos. ¿Qué nos puede mencionar brevemente sobre este concurso Ciudad Sostenible? Bueno, este concurso Ciudad Sostenible justamente tiene el gran desafío de poder poner a la vista del mundo cuáles son las ciudades que tienen esa buena convivencia con la naturaleza. Sin embargo, usted sabe que para hablar de ser una ciudad ecológica tiene que tener ciertos parámetros. No solamente hablemos de vías peatonales, no solamente hablemos de vías donde se pueda dar un espacio a los ciclistas que tienen todo un justo derecho, pero para hablar justamente de esa organización se necesita manejar de manera responsable la organización de un cantón. Y frente a esto hay varios proyectos encabezados por las propias universidades que han dado cuenta de que es posible mantener una ciudad sostenible, una ciudad que goce con mejores condiciones de limpieza, mejores condiciones de salud, inclusive gracias pues a ese comportamiento ciudadano. Hoy Loja está dentro de esta lista de ciudades a nivel nacional, en donde puede pues poner a consideración cuál ha sido la convivencia real desde obviamente nuestras entrañas territoriales. Muy bien, y estoy seguro que vamos a ganar porque tenemos una excelente representación. Ahora sí, vamos a entrar un poco a lleno con el tema de educación. Algo que no podemos pasar desapercibido es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 24 de junio del 2020 una sentencia. Esta sentencia la emitió por el caso Paola Guzmán. Tenemos entendido de que usted ha sido una de las asambleístas que ha dado muchísimo seguimiento a este caso. En este marco, ¿qué nos podría mencionar, estimada asambleísta? Bueno, me parece que es indispensable el caso de Paola Guzmán. Es un caso que no puede dejar de ser criticado, pero también de ser tomado en consideración de todas las autoridades. La CIDH le dijo al Estado ecuatoriano que le ha fallado a la niñez, a la juventud, por no tener los protocolos de seguridad para poder mantener a nuestros niños a salvo. Paola es una joven que toma la terrible decisión de quitarse la vida porque fue abusada sexualmente por su vicerrector y acudió a varias autoridades para poder advertir de este hecho. Nadie le escuchaba, nadie le creía, inclusive las autoridades se hicieron de la vista gorda y lamentablemente pues tenemos una vida que se apagó frente a este dolor y a esta frustración, no solamente afectando al seno familiar de Paola, sino también a su seno cercano de amigas, de propios docentes que estaban asombrados de esta condición donde ella fue vulnerada. Pasaron décadas para que la CIDH pueda decirle al Estado de que está abandonando a sus niños en ese sentido, y las cifras de la Fiscalía son realmente alarmantes. Desde el 2014 hasta este año se descubren que hay casi 11,000 denuncias de violencia, de las cuales 3,000 son originadas en centros educativos. Usted sabe que en años anteriores
se dio a conocer de muchos temas, como por ejemplo el caso del Principito, que es un caso también que es importante, que se daba en un centro educativo privado, donde un profesor de natación violó a un niño de apenas 4 años. Esto no pudo ser realmente un tema al inicio de justicia, porque todas las autoridades le importaba más la reputación, la dignidad de la institución, que precautelar la seguridad y el derecho del Principito. Otro caso, yo le digo que es importante darle la connotación, fue el caso que creo que fue uno de los casos más horribles que ha sacudido al país, es el caso que se dio en la ciudad de Loja, con la desaparición de Emilia Benavides, una niña que fue raptada fuera del centro educativo y que después de 4 días se encontraron su cadáver a las afueras de la ciudad, y esto fue una red de pornografía infantil que realmente nos ha conmocionado cómo nuestros niños quedan en indefensión. Y yo le digo esto porque fui una de las primeras en este periodo legislativo en presentar un juicio político en contra del ex ministro de Educación por la negligencia, por las omisiones de esta cartera, al no reconocer más de las 1000 violaciones durante tantos años. Algo estaba pasando y es por eso que nosotros hemos propuesto un sistema de prevención de violencia escolar. Por un lado, lo más complicado que es reconocer que dentro de las escuelas donde deberían ser sus segundos hogares se convierten en espacios donde nuestros niños estén inseguros o estén amenazados. Y segundo, la capacitación, que tiene que ser algo elemental tanto a quienes conforman los DESES, a las propias autoridades, a los propios docentes, para tener claro cuál es el comportamiento que se tiene que mantener con nuestros niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía tiene un cruce de información interesante, pero sin embargo, no hay unas cifras exactas, y si no conocemos exactamente qué es lo que está pasando, pues no sabemos cuál es la dimensión del problema. Yo he trabajado con varias organizaciones internacionales donde hemos podido plasmar bajo socializaciones de organizaciones de niños, niñas y adolescentes, con el propio magisterio, la dura realidad y la situación que hay en los centros educativos, no solamente hablando de la violencia sexual, sino de la violencia escolar, el bullying. Hoy más que nunca que estamos expuestos a la tecnología, uno de los temas que están puestos en la mesa es el ciberacoso. El bullying también son temas que nos preocupa y que lamentablemente este cuerpo legal no ha estado actualizado o no ha estado enfrentando a dar una solución tan real a la que estamos atravesando. Por eso es que llamó la atención mucho que de manera inmediata, pues lo que recomendó la CIDH sea aplicado de manera responsable y oportuna en la reforma a la Ley Orgánica Intercultural. Sí, muy bien. De eso vamos a tratar unos minutitos más adelante sobre la reforma a la LOE. Pero hablemos de algo importante también. ¿Cuál ha sido el costo político que ha tenido que asumir como asambleísta Yanín Cruz al oponerse constantemente a las medidas económicas que ha dictaminado el gobierno y a través, obviamente, de su ministro Richard Martínez? Porque constantemente nosotros vemos que usted está al frente defendiendo siempre los intereses, no solamente de los docentes, sino también de los médicos, es decir, educación y salud, en el cual el señor Richard Martínez ha hecho importantes recortes, mermando de esa forma los ingresos para dos ministerios muy sensibles e importantes como son el de educación o sectores de educación y salud, estimada asambleísta. ¿Eso le ha costado a usted políticamente mucho o no? Bueno, yo creo que el coste político es cuando uno hace las cosas mal. Uno cuando se expone políticamente sabe que siempre va a haber una oposición a nuestro quehacer, a nuestra función de fiscalización. No ha sido nada fácil primero enfrentarte a una asamblea con algunos parches, entre comillas, que tratan de demostrar que estamos en un cambio de gobierno, cuando hemos visto los mismos rostros durante 14 años con las mismas negligencias y con la única misión en la asamblea de blindar. Ministros del gobierno anterior hoy también son ministros, o prácticas del pasado siguen vigentes en esta actual asamblea, lo que no ha permitido que podamos sintonizarnos con la realidad de los ciudadanos. Sin embargo, me parece que es primordial señalar que cada legislador tiene una responsabilidad: demostrar la capacidad, la decencia, la coherencia y la representatividad real
en el Pleno de la Asamblea bajo los intereses más importantes. Yo le digo algo con toda sinceridad, yo soy hija de maestros, yo sé la dura realidad del magisterio, yo sé la falta de posibilidades que se da a mejorar la educación o mejorar la salud, siendo los dos pilares tan importantes en el país y que están garantizados en la Constitución. Frente a esto, cuestionar no solamente al ministro Martínez, yo les recuerdo que fui una de las proponentes de un juicio político a un exministro de Educación, al señor Espinosa. Yo tuve la gran responsabilidad y la grata responsabilidad de poder censurar al ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Pura Tuárez, y a sus dos consejeros. También se presentó el juicio político en contra de la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral y finalmente, pues, por supuesto, al ministro de Finanzas, porque es lógico decirle al país que nosotros tenemos que advertir cuando hay un funcionario que no está cumpliendo claras las reglas del juego. Y las reglas del juego en política es no solamente no robar, sino no mentirle con cifras al país. Y yo recuerdo que cuando asumió este gobierno la responsabilidad de dirigir el país, al inicio de la administración señalaron que les dejaron la mesa servida, que vienen problemas complicados en economía, que venía una situación de austeridad. Y efectivamente, entendemos la situación, pero no es la responsabilidad de nuestro país o de nuestros ciudadanos o de nuestros maestros o de nuestros médicos ni de nuestros niños, la irresponsabilidad que en el gobierno anterior no se haya precavido mantener un fondo de emergencia económica o un fondo de emergencia para sobrellevar alguna crisis o desastre natural como lo tiene cualquier país. Segundo, no es culpa de nuestros ciudadanos el hecho de que se conviertan en un botín de unos pocos funcionarios el recurso para llevarse a paraísos fiscales y hoy muchos funcionarios de ellos están fugados. No es culpa de nosotros las negociaciones que tengan con la China a créditos totalmente exagerados en intereses y tampoco es nuestra responsabilidad que permitan la posibilidad de que sigan explotando nuestro mar territorial, donde se pierden miles de millones, como también se lo da en la intermediación petrolera. Entonces, esto desencadena en que el ministro de Finanzas tenía claramente el panorama de lo que está pasando. No se adelantó a una renegociación de acuerdo a la realidad económica. Y yo le voy a decir algo, que el recorte a la educación no fue solamente en la pandemia, fue antes inclusive de la pandemia, cuando la Constitución es claramente para respetarla. Y frente a esto, mi crítica al señor Martínez va justamente por la vulneración de los derechos, porque no solamente hay que limitar en la afectación económica, sino en la vulneración de los derechos, en cerrar algunos proyectos de asistencia infantil, porque de manera inmediata venían, por ejemplo, la desvinculación de algunos docentes. ¿Esto qué afecta? Afecta a familias, afecta a una mejor condición de vida, afecta a que los hijos de estos funcionarios no tengan posibilidad de alimentación, y es decir, es un sinnúmero de violación de derechos lo que nosotros no podíamos permitir. No solamente ha sido elevar la voz por el magisterio, sino por nuestros niños, niñas y adolescentes, por nuestros médicos, por tratar de mantener un Estado, sobre todo de derecho. Hablar las cosas fuertemente no ha sido fácil. Y el coste político, por supuesto, y creo que como cualquier funcionario está expuesto a ser criticado, a ser aplaudido, pero ha sido muy complicado sostener la credibilidad de esta institución. Sin embargo, la gente es muy, muy inteligente para saber distinguir qué asambleísta es el que está a favor de las decisiones totalmente equivocadas y quién está a favor de mantener un respiro, sobre todo para un Estado de Derecho. Estimada asambleísta, varios gremios, varias entidades han presentado acciones de protección en contra de las medidas emitidas por Richard Martínez. Se las ha ganado, los jueces han dictaminado de que se tiene la razón, de que se nos debe cancelar a los maestros, pero en los actuales momentos, en este momento que estamos teniendo este diálogo, en muchas zonas y en muchos sectores aún no se les cancela el mes de agosto. ¿Qué podríamos nosotros hacer en ese caso si tenemos ya una sentencia a favor emitida por un juez con una acción de protección, pero no vemos que pasa absolutamente nada, se sigue incumpliendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasaría ahí, estimada asamblea? A ver, primero decirle que esa acción de inconstitucionalidad presentada por los diferentes gremios
por la parte de la Defensoría también del Pueblo, también presenté como vicepresidenta de la Comisión de Educación, nos da primero la razón en cómo se ha vulnerado el no poder ejercer de manera oportuna los salarios, más aún en una crisis sanitaria. Yo le comento los testimonios drásticos de algunos compañeros maestros que me llamaban a decir que tenían síntomas, por ejemplo, de COVID, y que iban al sistema de salud y no les podían atender porque estaba totalmente colapsado. Ellos no tenían ni siquiera la posibilidad de poder hacerse una prueba en una clínica privada o en una policlínico porque no contaban con $1 en el bolsillo. Entonces, esto no solamente es no pagarle al maestro o al funcionario público, sino que se estaba dando la posibilidad de desencadenar un sinnúmero de afectaciones. Y usted sabe que con dinero uno puede comprar alimentos y poder sostener a la familia. Hay deudas que pagar, hay enfermedades que sanar. Muchos funcionarios públicos estaban a cargo de sus padres de la tercera edad y era un drama muy complicado de asumirlo. La Corte Constitucional advertía pues de esta violación de derecho, el juez dio la razón a estos gremios y por supuesto la evidencia de lo que está pasando en el país es preocupante. No hay dinero, no hay dinero y también nos deja en evidencia de que en un Estado de Derecho se puede ver cómo se puede vulnerar las decisiones de un juez cuando dan fiel cumplimiento a que la acción de protección tiene cabida. Es por eso que por reiteradas ocasiones se ha pedido la presencia del señor ministro para que nos diga la verdad a los ecuatorianos, qué está pasando. Si bien es cierto, sabemos que están asumiendo más deudas con China, con otros organismos internacionales, pero ¿cuándo va a llegar el dinero? Y ahí yo creo que hay que ponerle mucha atención para saber si ese dinero va a ser un porcentaje para los salarios, que me parece que es lo que va a pasar, pero también hay la situación de que muchos jubilados están en la espera de su cancelación, de la jubilación. Hay el sector de la salud, los del sistema de red de salud, tiene que destinar a los pacientes a Solca, y esto no solamente se habla de destinar, sino un porcentaje que hay que pagarle a esta entidad que lleva la responsabilidad de dar solución a los tratamientos de cáncer y que muchos de ellos no han podido continuar sus tratamientos. Le pongo el caso particular de mi provincia, en la ciudad de Loja, el Ministerio de Finanzas, hace 8 millones de dólares. Hay niños que no pueden seguir su tratamiento, hay personas con problemas de tercera edad que tienen que mantener su tratamiento y lamentablemente por esta falta de liquidez es que el país no ha podido cumplir con esta responsabilidad. Cuando se lo llamó al ministro Martínez a la Asamblea Nacional, de manera sorpresiva se le iba el internet. Cuando la Comisión de Educación le llamaba al señor Martínez para que responda al país, delegaba a un funcionario o algún asesor. Varias ocasiones. Un funcionario que no es capaz de darle la cara al país no es un funcionario que vale la pena mantenerlo al frente de una cartera de Estado. Muchos sectores dicen, pero asambleísta, quizás su medida puede ser muy irresponsable, porque sabemos que no hay dinero, qué va a pasar con la renegociación, qué va a pasar con los acuerdos internacionales. Pero yo considero que el ministro Martínez pudo haber dado una salida, sobre todo frontal al país, decirle al país la situación real, porque aquí no solamente se juzga la corrupción, sino las negligencias de un funcionario. Hoy el ministro de Finanzas yo creo que es uno de los ministros más rechazados del país por ser quizás quien está asumiendo esta toma de decisiones que agrava la situación económica del país. Y la Asamblea Nacional en esto tiene una ardua tarea de seguir insistiendo en un juicio político, y yo le digo con toda sinceridad, cuando se trata de la violación de los derechos de los ciudadanos, tiene que ser un funcionario duramente criticado, inclusive políticamente juzgado. ¿Para qué? No solamente para buscar una alternativa o una solución, sino para que en los gobiernos futuros puedan entender que cualquiera que llegue a algún ministerio tenga una advertencia de que si no cumple a cabalidad su rol de decencia, de probo al frente de una cartera, puede ser destituido y él no podrá pues llegar a la función pública durante algunos años. Entonces, estamos en espera de que el Consejo Administrativo Legislativo, el CAL, pueda calificar de una vez el juicio del ministro Martínez, porque ahí se evidencia una reducción al presupuesto de educación
que es totalmente atentatorio y en contra de la Constitución. Quizás aquí se pueda abordar el tema del no pago, pero esto fue mediante la reducción no solamente del salario, sino también de la complicidad con un gobierno emitiendo un decreto que afecta totalmente y agrava la situación. Así es, tiene toda la razón, estimada asambleísta. Nosotros los docentes hemos seguido todas las sesiones de la Asamblea Nacional y específicamente de la Comisión Permanente de Educación. Y en los actuales momentos se está ya tramitando está en segundo debate la reforma a la LOI. Nosotros docentes, en su mayoría, estamos muy escépticos de algo que manifestaba aquí, que hemos escuchado en las sesiones, sobre el aumento salarial, diríamos así, ¿no? De que los docentes en la actualidad entramos con $817 al Ministerio de Educación, cuando recién empezamos. Y la propuesta es que sean de 2,5 salarios básicos unificados, es decir, $1.000. ¿Qué tan factible sería esto? Si hemos visto y hemos sido testigos que el mismo el señor economista Richard Martínez no va, siempre delega. ¿Cómo podemos tratar un aumento salarial a los maestros de $1.000 si no hablamos directamente con el ministro de Finanzas, a ver si contamos con el dinero y el presupuesto necesario, estimada asambleísta? Bueno, primero quiero decirle algo con toda la sinceridad. Este ha sido un planteamiento y una lucha de más de 13 años del magisterio, más allá del gobierno de turno y más allá de la pésima actitud de un ministro como el ministro Finanzas. Ustedes tienen que mantener un salario que pueda darle dignidad al magisterio, al maestro, ¿sí? Porque son años de años que no conlleva y no tiene un salario digno. Entonces, frente a esto, pues esto no puede quedar en el olvido, y más aún cuando hemos visto que esta propuesta no fue desde este gobierno, sino vienen impulsándola desde el gobierno anterior, cuando teníamos la mejor bonanza petrolera, ¿sí? Entonces, en este sentido, sus derechos no pueden estar aislados, sus derechos no pueden estar lamentablemente supeditados por, en este caso, por la situación económica. El país, el Estado tiene que cumplir. Y frente a esto, nosotros entendemos que el escalafón docente tiene que tener 6 categorías. La primera categoría será la base para el cálculo del sueldo básico de las categorías siguientes. La segunda categoría para el ingreso de los profesionales con títulos universitarios, distinto al de ciencias de la educación o que el sistema educativo requiera, profesionalizando su título se ubicará en la categoría correspondiente. La tercera categoría de las logos en ciencias de la educación. La cuarta categoría, el ingreso de profesionales licenciados en ciencias de la educación. Una quinta categoría, que será el ingreso de profesionales con título de magíster en ciencias de educación. Y la sexta categoría, por supuesto, que sean los docentes, en este caso, pues, que tengan la posibilidad de tener el PhD. Cada 4 años, el docente ascenderá de categoría hasta llegar a la 10ª, que será la máxima. Los ascensos de categoría serán por título o el tiempo de servicio. Y los requisitos, que todos pues ya lo conocen, son parte importante para poder, en este caso, otorgarles a ustedes un salario digno, ¿no? La remuneración de las y los docentes de educación pública debe ser justa, equitativa, con relación a sus funciones. Por eso es que lo que usted me decía desde el inicio, si es posible, claro que es posible. Y cuando es posible es cuando está enmarcado en una ley. Por eso esta ley tiene que ser tan importante para pelearla hasta el final, y que la escala salarial de los docentes será determinada por la categoría primera con una base de 2,5 salarios básicos unificados y $200 más por categoría ascendente. Entonces, es posible pelear esto, porque si no lo hacemos hoy, no lo haremos mañana. Y creo que el magisterio ha sido uno de los sectores más golpeados. Sin embargo, frente a ese estado huérfano que ha dejado el Estado a los maestros, ha dado una muestra de humanismo impresionante en esta pandemia. No han tenido miedo de muchos de ellos a arriesgar su vida para salir en una bicicleta, que esto no hay que romantizarlo, sino hay que decir la dura realidad del sistema educativo para poder llevar su misión de enseñarles.
muchos maestros que no tienen su sueldo justo están viendo la posibilidad de dónde contratar un internet para poder dar las clases. Y más que todo, uno entiende que aparte de ser maestro, se es padre, se es hermano, y esto también ha sido una de las situaciones que se tiene que compensar. Así que el escalafón y el sueldo del magisterio tiene que ser uno de los primeros elementos que se incluyen en esta reforma a la LOI para garantizar la dignidad, pues, de ustedes. Muy bien, y los dos últimos temas, estimadas asambleístas. ¿Qué pasará con aquellos docentes que brindan sus servicios en las instituciones municipales? ¿También están considerados en la LOI? ¿También están considerados en la LOCEP? Porque ellos muchas veces no saben si son de la LOCEP o son de la LOI. ¿Qué pasa con estos compañeros? Bueno, en este caso nosotros hemos visto que el sistema educativo tiene que ser en su conjunto regulado, pero también tiene que tener las mismas garantías. Si asumen los municipios el poder tener escuelas municipales, no solamente se tiene que precautelar el derecho de nuestros niños, que es lo más importante, de que ellos accedan a una educación de calidad, pero también nos interesa que el maestro sea bien remunerado para que pueda responder de una manera mucho más activa y mucho más comprometida. Entonces, los compañeros que están al frente de las escuelas públicas serán regidos por, en este caso, por la Ley Orgánica Intercultural, ya que había justamente esta duplicidad y muchos se acoplaban a otra normativa. Por eso en esta reforma los maestros que están dando clases en escuelas municipales serán regidos como cualquier otro docente. Perfecto, muy buenas noticias entonces para los compañeros, que era una de las preguntas de estos docentes. Y por último, para terminar, estimada asambleísta, las juntas distritales de resolución de conflictos. ¿Qué en la reforma qué se está planteando? Sabemos que en las juntas distritales de resolución de conflictos consta de 3 miembros, el director distrital, el jurídico y el talento humano, todos del distrito. ¿Qué pasa ahí en la reforma? ¿Está considerada la opción de que algún docente o de algún gremio de la docencia también pueda defender al docente o va a estar indefenso? Bueno, las juntas distritales tienen que mantener primero una conformación interdisciplinaria, 3 profesionales que será un abogado o abogada, un psicólogo o psicólogo y un trabajador o trabajadora social. Eso es la propuesta. Deberán acreditar experiencia y probidad, notoriedad en el ejercicio de sus funciones y serán nombrados por el director distrital. Luego de las selecciones mediante un concurso con mérito y durante un cargo pues de 4 años, como lo establece la Junta Distrital, elegirá entre sus miembros el presidente o presidenta. Sin embargo, yo sí quiero señalar algo. Uno de los retos que plantea, obviamente, el poder despolitizar la educación de la política, perdón, dejamos de lado gente muy profesional y con conocimiento de cómo se maneja el sistema educativo. Entonces, al son de ser amigo de la autoridad, se pone a personas que no gozan de una capacidad para poder sobrellevar este tema. Un problema que tiene el sistema educativo es la falta, por ejemplo, de garantías adecuadas en el proceso de los sumarios administrativos, lo que ha llevado a que el Ministerio de Educación tenga que realizar varios desembolsos por concepto de reparación integral ordenados, por ejemplo, por los tribunales contenciosos administrativos. Por ello, y para garantizar los derechos en este caso, de los denunciados y de los denunciantes, se ha realizado, por ejemplo, garantías también del debido proceso. Por eso es necesario conocer a profundidad el perfil de estas personas que vayan al frente, elevar a rango legal el proceso sancionatorio. Y esto, ¿cómo se lo hace? Para los procesos disciplinarios o sancionatorios, la Junta Distrital nombrará un funcionario de la asesoría jurídica para que sustancie los procesos garantizando la debida separación entre la función sancionatoria y la instructora. Entonces, son varios temas importantes que se están analizando dentro de esta reforma, pero sí es importante decirle que cada una de las cuestiones o preguntas ha sido totalmente socializada, sobre todo con el magisterio, y cuando ya esté pulido el segundo informe, antes de su aprobación, sería oportuno de que ustedes accedan al informe final para que puedan analizar
qué cambios podrían ser positivos o qué cambios podrían estar, entre comillas, atentando contra sus derechos, con la finalidad de presentarle al país y sobre todo al magisterio y a nuestra niñez y adolescencia ecuatoriana, pues la posibilidad de tener una norma que garantice los derechos, tanto del niño como del maestro. El maestro, muy bien, muy clara y preciso. Y por último, no como asambleísta, sino como una mujer que viene de un seno familiar de docentes. ¿Qué le diría usted a todos los docentes que en estos momentos están en paro, que en estos momentos sienten impotencia al saber que esa brecha que aún no se cierra respecto a la tecnología, que en actuales momentos es lo que nosotros necesitamos para poder impartir de mejor manera y seguir con este proceso aprendizaje-enseñanza? ¿Qué le diría a todos esos maestros que en actuales momentos están sufriendo todas estas calamidades, estimada asambleísta? Bueno, primero decirle que la solidaridad es mundial, que nadie estuvo preparado para enfrentar este duro momento con la humanidad. Sin embargo, esto nos ha permitido también poder, creo que en cada uno de nosotros poder concluir o examinar qué es lo que realmente está pasando. Siempre hay momento para la frustración, siempre hay momento para la tristeza, para la desesperación, pero creo que estos elementos que nos golpean a la dignidad muchas de las veces del ser humano nos permite visualizar un camino con mucha más madurez, sensibilidad, humanismo y sabiduría, con calma para la toma de decisiones. Ser maestro, yo le digo porque hoy si estamos aquí al frente hablando de estos temas tan profesionales, es porque en el pasado tuvimos la suerte de contar con un maestro que pudo inculcar en nuestra mente, en nuestros conocimientos, el don justamente de poder transformar de alguna manera estas. Ellos son los realmente hacedores y esto nos ha demostrado que hemos sido, creo que para las futuras generaciones vamos a ser esta generación que quizás esté un poco contrariada con la realidad, con una realidad no solamente lesionada en lo económico, también en lo psicológico, porque es evidente, pero también es una generación que a pesar de estas circunstancias tiene que tomar un respiro para tomar valentía y seguir. Yo le digo porque yo veo en mi madre eso, porque, o sea, uno se da cuenta que tiene que ser una constructora de su hogar, pero también tiene la responsabilidad de depositar en muchos niños esa valentía. O sea, hay un tema que a mí sí me golpea mucho, que es el tema educativo. Y creo que la única manera para poder salir adelante en nuestro país es dotando de mejor presupuesto a la educación. Identificar más al maestro, agradecerle más al maestro, porque a la larga hay que entender que los sistemas descompuestos es porque falta algo en la sociedad y decirle a esas generaciones que no es normal esta clase de situaciones que están pasando y para eso se necesita poder reforzar la educación. Los maestros han cumplido con su papel. ¿Quién les ha fallado? Es el Estado. Pero frente a esta dura realidad, me parece que es momento de reivindicar. El Estado tiene que reivindicar esa lucha y tiene que darles estabilidad, un sueldo mucho más digno, posibilidades de acceder, que hoy hemos visto que lo primordial es la familia. Para mantener una familia no solamente económicamente estable, sino una familia estable en lo emocional, se necesita de guerreros que estén al frente. Así que yo creo que no solamente ha sido una dura tarea para el magisterio, sin embargo, me parece que han sido los más golpeados como el sector de la salud. Frente a esto, decirle que habrá siempre un espacio para la reivindicación. Espero que estos 14, 15 años terminen y queden en este episodio difícil de la historia y que estos ídolos de pies de barro que nos fallaron sean justamente el pasado que nos permita tomar decisiones a futuro mucho más sensibles. Se vienen elecciones presidenciales. Y yo creo que esta dura realidad hará repensar mucho la votación de cada uno de los ciudadanos. Hará pensar de que el voto para el presidente que elijan sea un presidente a quien le endosen su estabilidad laboral, a quien le endosen su estabilidad económica, pero también a quien le endosen
la posibilidad de recuperar un país quebrado económicamente para las futuras generaciones, para esos niños, para esas niñas y para esos adolescentes que hoy ustedes están formando. Perfecto, me voy a quedar con dos palabras muy interesantes, la dignidad familiar y el momento de lucha. Es un momento de lucha, el momento de protesta, pero también protesta con propuesta. Como usted las ha mencionado aquí, estimada asambleísta, siempre placentero conversar con alguien que domine el tema, que conozca del tema, y qué mejor si tenemos un representante directo de los maestros en la asamblea como lo ha sido usted, estimada asambleísta. Muy agradecido y esperemos una segunda oportunidad para seguir dialogando de estos y más temas que son muy importantes, estimada asambleísta. Pase bien y Muchas gracias. Que pasen bien. Un abrazo a todos ustedes. gracias.